Espérate yo. Listo. Dale. Ahí. El grupo 3 vamos a trabajar las diferentes preguntas que nos habían dado. En la primera parte vamos a encontrar las visiones, el siguiente los enfoques de conocimiento matemático, luego el concepto, la relación que tienen de aprendizaje, enseñanza, evaluación y posteriormente la relación entre ellos. A partir de las lecturas que nosotros encontramos, hemos visto los siguientes enfoques: un enfoque tradicionalista y constructivista, dado desde el momento en que los estudiantes tienen que almacenar una información, unos conocimientos, para poderlos representar a través de unos símbolos y unos esquemas. Dentro del constructivismo, entonces, encontramos la construcción efectiva del estudiante, haciéndolo algo muy propio de cada uno de ellos, manejando también el lenguaje y el simbolismo. Dentro de la visión instrumental es el uso y el dominio de destrezas, conceptos básicos en contextos precisos, de esos algoritmos, de ese manejo que han empleado. En el estructural, el conocimiento consiste sencillamente en utilizar esas reglas para poder expresar el conocimiento matemático que tenga el estudiante. Dentro del integrado, entonces ya el objeto no es solamente el aprender, sino es toda una actividad autónoma con creación e interacción de diversas situaciones y contextos. Ya viene la parte social del estudiante, y en el funcional el conocimiento permite modelizar situaciones reales y está orientado a la resolución de problemas. Dentro de las perspectivas de aprendizaje, dentro del tradicional, básicamente es una instrucción, memorizar, que el estudiante memorice, que sea una verdad absoluta, y es muy rígido, entonces es acumulativo. La enseñanza sencillamente es seguir aprendizajes, y el maestro consiste en dar contenidos sin preocuparse por nada más. No hay individualización ni conocimiento de los estudiantes, de sus formas de aprender ni de reaccionar. La evaluación sencillamente se mide la capacidad de memorización y es homogénea, es rutinaria y es individualizada. Dentro del constructivismo, entonces ya el aprendizaje entra a jugar un rol diferente, porque hay reflexión, hay construcción, hay significación a través de los códigos, múltiples esquemas. Acá hace mucho énfasis en el lenguaje, los simbolismos y cómo él transforma eso para poderse dar a entender, para sí mismo interiorizarlo, para poder escribir y para poderlo expresar a su grupo social. Es una forma que estimula el aprendizaje, es progresivo y es una construcción interior y social. La enseñanza aquí consiste en mediar y socializar entre los actores, estudiante, profesor y contexto. Es mediadora. Se diseñan y se presentan situaciones reales y muy cotidianas para que el estudiante pueda aprenderlas y a sí mismo poder hacer la utilización de esos conceptos. Aprovecha los conocimientos previos que tenga el estudiante, no lo considera tabula rasa como en el tradicionalismo, y se contextualizan las actividades para llegar a hacer una exploración de inteligencias múltiples en los estudiantes. La evaluación entonces es mirar cómo hace la utilización de esos conocimientos en un contexto, la atención, el nivel de análisis, las capacidades, cómo conceptualiza, cómo modela la situación y cómo razona frente a esas problemáticas que se le presentan en un momento determinado. La perspectiva del instrumental del aprendizaje sencillamente es la aplicación de lo aprendido a la vida cotidiana y contextualizar las tareas. Son objetivos, o sea, la enseñanza se convierte en un objetivo y hay que definir muy bien las herramientas conceptuales a emplear, haciendo énfasis en los códigos verbales y en los códigos escritos para poder comunicar, haciendo claridad en el uso de los símbolos y del lenguaje tanto escrito como oral para poder dar a conocer los significados matemáticos. La enseñanza consiste en fortalecer los razonamientos formales, hacer que la matemática sea un instrumento y tiene una obligatoriedad en los contenidos curriculares. La evaluación sencillamente consiste en verificar el logro de los aprendizajes en temas concretos, conceptos básicos y el dominio de reglas. En el estructural, el aprendizaje es intuitivo, dominio de conceptos, estructuras técnicas, el sistema de representaciones. Aquí ya entra a jugar muchísimo lo que son los esquemas, los códigos del lenguaje que tenemos que usar en matemáticas para poder llegar a hacer las representaciones. La enseñanza parte de la intuición de lo que tiene el estudiante, cómo lo ve, cómo percibe esa realidad para poderlo expresar, el dominio que tiene el estudiante sobre esos conceptos, las estructuras y cómo razona,
de una forma formal, a través del lenguaje matemático. Los sistemas de representación potencializan mucho la parte crítica y reflexiva del estudiante para poderla dar a los demás. Y las relaciones entre los conceptos y representaciones, o sea, que él tenga esa capacidad de asimilarla y poder darse a comunicar a los demás. O sea, no solamente la parte oral, sino también por medio escrito. La evaluación básicamente es verificar el dominio que hay de los conceptos, de las estructuras, las técnicas, cómo razona el estudiante y el rigor de la comunicación. Aquí es muy importante cómo podemos llegar a manejar la comunicación, si lo empleo bien o no, si puedo manejar el concepto de variable en este contexto o en el otro no, y fácilmente adaptarme a ellos. El desarrollo de las competencias profesionales. Lo que pretende acá la matemática es servir de plataforma para todas las profesiones. En el aprendizaje funcional, entonces lo que pretende el aprendizaje es que se genere la discusión entre grupo, que haya situaciones de trabajo tanto individual como a nivel de equipos o grupal, pone a prueba las hipótesis y la capacidad que el estudiante tenga de suponer y poder llegar a verificar a través de unos procedimientos para así refutar, discutir y explicar las ideas propias, aceptando los errores, corrigiéndolos y también el trabajo de equipo. La enseñanza se hace ya a través de juegos, situaciones variadas, del uso de herramientas, esas uso de herramientas, entonces podemos hablar de computadores, calculadoras, diferentes contextos que nosotros tengamos, para poder llegar a valorizar cómo las utilizan y en qué contexto las usan. Entonces la evaluación en ese término viene a ser un enfrentamiento de lo que hacen los estudiantes frente a las situaciones que ellos se les presentan y cómo son competentes al momento de utilizar ciertas herramientas de acuerdo al contexto y a la aplicabilidad y al uso de acuerdo a lo que estén trabajando. El aprendizaje integrado básicamente es un proceso de construcción de conocimiento que basa en los procesos internos que hace el estudiante. Entonces, para ello es necesario reconocer los problemas de aprendizaje, cómo aprende, cómo enseña, cómo hace todo el proceso el estudiante, para poder llegar a hacer un aprendizaje significativo. Se promueve el desarrollo de las inteligencias y sobre todo se pretende que el estudiante sea autocrítico de su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿En qué fallé? ¿En qué no? Y hablamos de una metacognición para poder llegar a hacer la exploración y el descubrimiento de ese conocimiento matemático. La enseñanza es una interacción entre el mediador y el facilitador, se facilitan los conocimientos, las habilidades, actitudes, la resolución de problemas, la retención, la memoria, el aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta, es una reunión de todos los otros. Se evalúa la habilidad que tenga el estudiante para utilizar los números, las operaciones, los símbolos, los esquemas en un momento determinado. O sea, ya es una evaluación completamente integral y viene basado en competencias. Bueno, acá ya hay algunas relaciones entre el tradicional y el constructivista. Hay un objeto de conocimiento, pero juega un papel diferente. Entonces, en el tradicional el estudiante es receptor y es pasivo. En el tradicionalista es activo y es quien genera ese proceso. En el tradicional y constructivista también existe un docente, también hay una planeación rigurosa, pero sus roles son diferentes. En uno es pasivo, en mediador es transmisor, en el otro genera inquietud y moviliza esos saberes. Y bien importante entre los dos es la comunicación. En uno es solamente informar y en el otro es poder establecer y llegar a acuerdos para conceptualizar y poder manejar el lenguaje. También hay un seguimiento en los procesos, en la evaluación. La evaluación en el tradicional es muy rígida. ¿Cuánto aprende el constructivista? Es más de potencializar habilidades y ponerlas al servicio de un grupo social. El estructural y en el instrumental, los dos tienen el conocimiento dirigido hacia los objetivos de conocimiento, el dominio de reglas y técnicas matemáticas a través del lenguaje. ¿Listo? Y por último, el enfoque funcional, que trabaja a base de competencias matemáticas para poder llegar al desarrollo de pensamiento matemático. Si nosotros miramos, es una evolución entre el enfoque instrumental, estructural, funcional e integrado, de acuerdo al grado de complejidad de evolución del sujeto en los procesos de aprendizaje. Si nosotros entramos a mirar, independientemente de cuál sea la visión tradicionalista, constructivista, instrumental, integral, etcétera, etcétera, lo que se pretende es que se tenga en cuenta la evolución del sujeto, un lenguaje de sus formas, ese lenguaje, símbolos, esquemas, etcétera, etcétera, para poder manejar un saber, un conocimiento matemático con unos propósitos definidos, contextualizados a través de unos medios o herramientas que se determinan en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación para llegar a desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes. Bien,